Top 1. La campana nazi. La campana nazi. En 1944, a gran profundidad bajo las colinas boscosas de la Baja Silesia, una instalación nazi de alto secreto conocida como Der Riese quedó en silencio. Semanas antes, extraños temblores se habían propagado por la región, y los lugareños informaron de destellos de luz violeta que atravesaban el cielo nocturno. En el interior del complejo, un dispositivo en forma de campana suspendido por cadenas masivas había sido activado por última vez. Su nombre, susurrado incluso entre los altos mandos de las SS, era Die Glock, la campana, y su función sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la Segunda Guerra Mundial. El dispositivo medía aproximadamente 9 pies de alto y 5 de ancho, construido con una aleación metálica desconocida para la metalurgia moderna. En su interior, dos tambores contrarrotatorios hacían girar una sustancia densa similar al mercurio, denominada únicamente Sherum 525. Al recibir energía, esta mezcla generaba potentes campos electromagnéticos, provocando efectos extraños, apagones eléctricos, mutaciones biológicas en la flora y fauna cercanas y anomalías gravitacionales que curvaban la luz circundante. Según se informa, los trabajadores murieron por la exposición, sus cuerpos quedaron petrificados o licuados sin explicación alguna. Según los registros de los interrogatorios al oficial de las SS Jacob Sporenberg, la campana formaba parte de un proyecto destinado a dominar la antigravedad e incluso a manipular el tiempo. Estas afirmaciones, en su día descartadas como fantasía, ganaron fuerza décadas después cuando el investigador polaco Igor Witkowski descubrió documentos de guerra clasificados que hacían referencia a experimentos de distorsión cronológica y desplazamiento de campo. Algunos de estos papeles contenían diagramas de la campana montada sobre plataformas de piedra con inscripciones rúnicas grabadas, lo que sugería una fusión de ciencia y filosofía oculta. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al lugar en 1945, encontraron la cámara vacía. La maquinaria había desaparecido. Los científicos asignados al proyecto se habían esfumado. La cámara de hormigón aún conservaba residuos de radiación y marcas de quemaduras, pero no quedaba ni rastro de la campana. Las tropas soviéticas también rastrearon la zona, y se cree ampliamente que lo que fuera recuperado fue absorbido discretamente por la investigación de armas de la Guerra Fría en ambos lados del telón de acero. En las décadas siguientes, la leyenda de Die Glock se negó a morir. Periodistas, investigadores e informantes intentaron recomponer sus orígenes. Algunos afirmaron que fue un experimento temprano de energía de punto cero. Otros creían que era el intento nazi de construir una máquina del tiempo. Imágenes de satélite de los años 90 revelaron una estructura masiva de hormigón llamada The Henge en la región, un anillo de pilares que se cree que sostuvo la campana durante las pruebas. Ninguna agencia oficial ha reconocido el propósito del sitio. Si la campana realmente funcionó, entonces el Tercer Reich pudo haber estado más cerca que cualquier gobierno de desbloquear tecnologías de propulsión que aún hoy se consideran imposibles. Su desaparición, más que su existencia, alimenta la sospecha duradera de que la campana no fue destruida, sino ocultada. Ya sea enterrada bajo secretos oficiales o llevada a otra parte del mundo, la campana sigue siendo un símbolo de un futuro manipulado y luego ocultado. Top 2. El dispositivo de visión magnética. El dispositivo de visión magnética. En los últimos meses de 1943, en el interior de un laboratorio fuertemente vigilado cerca de Nordhausen, un grupo de ingenieros de las SS presentó un prototipo diferente a cualquier otro. No era un arma ni un dispositivo de comunicación, sino algo mucho más inquietante. El objeto se parecía a un telescopio, excepto que sus lentes estaban hechas de un material cristalino negro y su armazón estaba encerrado en anillos magnéticos giratorios. El proyecto llevaba un nombre que aparecía solo una vez en los archivos alemanes: Project Seher, que significa Proyecto Vidente. Según un informe de campo soviético fragmentario descubierto en la década de 1970, el dispositivo fue hallado por las fuerzas del Ejército Rojo durante la captura de un convoy ferroviario secreto.
Estaba almacenado en una caja forrada de plomo, etiquetada únicamente con el águila nazi y un número de serie encriptado. Cuando se probó en condiciones controladas, el dispositivo no emitía luz ni producía imágenes, pero al acercarlo a contenedores metálicos sellados, revelaba estructuras internas, engranajes, cables e incluso escritura en superficies ocultas. Podía ver a través del acero. Exámenes posteriores realizados por científicos soviéticos en una instalación clasificada cerca de Lubyanka sugirieron que el dispositivo funcionaba según un principio desconocido para la óptica moderna. En lugar de depender de la refracción de la luz, utilizaba campos magnéticos modulados con precisión que interactuaban con los materiales a nivel molecular, permitiendo al observador mirar a través de objetos densos como si fueran transparentes. Algunos especularon que funcionaba detectando cambios en la resistencia electromagnética, traduciéndolos en información visual a través del núcleo cristalino. La tecnología no se parecía a nada existente. Al ser desmontado, el sistema de lentes internas se disolvió en polvo al contacto con el aire. Solo se conservó un único anillo magnético superviviente, pero su composición de aleación no pudo ser replicada. Los ingenieros soviéticos intentaron aplicar ingeniería inversa al dispositivo durante casi una década antes de abandonar el proyecto por completo. Nunca se hizo público ningún registro del proyecto Vidente. No existe ninguna patente. Los científicos alemanes originales involucrados desaparecieron o fueron absorbidos por los programas aliados de posguerra. En 1984, un antiguo físico de la Alemania Oriental dio una entrevista de radio describiendo un periscopio nazi que podía penetrar el blindaje sin radiación. La grabación fue retirada del aire en menos de 24 horas y nunca más se supo del físico. Lo que queda es una pregunta inquietante. ¿Cómo pudo un régimen en decadencia, rodeado por todos lados, producir un dispositivo que ninguna nación moderna ha reproducido? ¿Podría una herramienta así, en las manos equivocadas, ser utilizada no para el descubrimiento, sino para la vigilancia, el control o la eliminación selectiva? Si el proyecto Vidente fue real, significa que los límites de la percepción humana fueron vulnerados hace mucho tiempo, y alguien se aseguró de que esa visión nos fuera arrebatada. Top 3. El generador de frío. El generador de frío. En febrero de 1945, dentro de una instalación cubierta de nieve en las afueras de Praga, los ingenieros de las SS se preparaban para evacuar ante la proximidad de las tropas aliadas. Entre los objetos cuya retirada era prioritaria no figuraba un arma ni un sistema de comunicación, sino un dispositivo cilíndrico sellado almacenado dentro de una cámara refrigerada. Su nombre estaba marcado únicamente con plantillas rojas: Kaltenlage 27, el generador de frío. Según fragmentos de los archivos de la resistencia checa, era la pieza central de un programa experimental para producir energía limpia y continua sin combustible ni calor. A diferencia de los motores convencionales de la época, el generador de frío funcionaba en completo silencio. Su núcleo albergaba un fluido magnético suspendido en una cámara presurizada, rodeado por anillos giratorios que inducían una corriente eléctrica a través de campos electromagnéticos cambiantes. Según se informa, la máquina no emitía gases de escape, no requería combustión y permanecía fría al tacto incluso durante su rendimiento máximo. Un ingeniero checo que desertó después de la guerra describió la sensación de estar cerca de ella como caminar junto a un glaciar en total oscuridad, donde el aire mismo parece contraerse. Los combatientes de la resistencia que se infiltraron brevemente en el lugar antes de su abandono informaron de caídas severas de temperatura, con las paredes cubiertas de escarcha a pesar de los sistemas de calefacción activos. Los instrumentos cercanos fallaron. Las baterías se descargaron al instante. Cuando intentaron desmontar la unidad, el efecto de enfriamiento se intensificó, obligándolos a huir. En pocos días, la instalación fue despejada y destruida por las fuerzas alemanas en retirada. No se recuperó ningún equipo. En 2003, un paquete sellado de memorandos técnicos alemanes de la guerra apareció en una subasta en Zúrich. En su interior había un esquema etiquetado como Magnetische Umkehrkammer,
cámara de inversión magnética, que coincidía con las descripciones de la carcasa interna del generador de frío. Incluía detalles sobre una cámara de oscilación diseñada para manipular la entropía magnética, una idea que no se introdujo formalmente en la ciencia occidental hasta décadas después. Los científicos actuales argumentan que una máquina que extraiga energía sin generar calor violaría las leyes termodinámicas conocidas, pero aparecen referencias dispersas a tecnologías similares en los presupuestos de proyectos negros de la posguerra, especialmente dentro de los laboratorios de campo soviéticos y estadounidenses que investigan la energía de punto cero. El generador de frío nunca es nombrado, pero aparecen diagramas casi idénticos en principio. Ninguna institución oficial reconoce su existencia. Ningún museo conserva sus piezas. El nombre en sí no aparece en ningún archivo oficial nazi o aliado. Sin embargo, quedan fragmentos suficientes para sugerir que tal dispositivo pudo haber funcionado, o al menos estuvo aterradoramente cerca de hacerlo. Si funcionó, las implicaciones son asombrosas. Una fuente de energía que no requiriese combustible, no produjese residuos y funcionase en silencio podría haber transformado el mundo. Pero quizás ese era el problema. Quizás nunca estuvo destinado a ser compartido. Quizás no fue destruido, sino ocultado por aquellos que temían lo que podría desmantelar. Top 4. El arma de parálisis sónica. El arma de parálisis sónica. En el otoño de 1944, dentro de los confines fuertemente vigilados del campo de pruebas de Oranienburg, al norte de Berlín, un grupo de ingenieros de las SS activó un arma que no dejaba heridas físicas, pero que dejaba inmóvil a cualquier objetivo vivo dentro de su alcance. El experimento fue clasificado bajo el nombre de Project Schallbruch, o fractura de sonido, y marcó uno de los episodios más inquietantes en la exploración del Tercer Reich en la guerra neurológica. El dispositivo en sí se parecía a un enorme cañón de audio, montado sobre una plataforma con ruedas y con un emisor en forma de plato de casi 2 metros de diámetro. A diferencia del equipo sónico tradicional utilizado para la comunicación o la detección de submarinos, este emitía infrasonidos, ondas de baja frecuencia por debajo del umbral del oído humano, capaces de resonar con los órganos internos y el sistema nervioso. Los informes de las pruebas descubiertos por la inteligencia británica después de la guerra indicaban que el dispositivo podía paralizar objetivos humanos a distancias superiores a los 30 metros. Los sujetos expuestos a una ráfaga de 10 segundos se desplomaban sin resistencia, con sus músculos bloqueados y sin respuesta. Algunos permanecían conscientes pero incapaces de hablar o moverse. Un caso involucró a un sujeto de prueba cuyo ritmo cardíaco se volvió irregular durante varios minutos antes de normalizarse, sin ningún trauma físico. El director del proyecto, el físico de las SS, Dr. Hans Kammler, señaló que la neutralización de la resonancia vocal es alcanzable con una modulación de frecuencia sostenida entre 7,5 y 9 Hz. Lo que hace que esta tecnología sea aún más perturbadora es la forma en que fue ocultada. Tras la derrota de Alemania, el sitio de Oranienburg fue reducido a escombros por bombardeos aliados selectivos. Pero según un memorando de la OSS con fecha de julio de 1945, un convoy de transporte que transportaba varios componentes del arma sónica fue interceptado cerca de Hamburgo. Su contenido, una vez catalogado, fue clasificado y transferido a instalaciones no reveladas de los EE. OK. UU. Los registros enumeran el dispositivo simplemente como conjunto de modulación de frecuencia, prototipo no letal. En 1972, un memorando filtrado de la corporación RAND mencionó brevemente un arma teórica que podría deshabilitar a los hostiles mediante interferencia neurológica a niveles subaudibles. El proyecto nunca fue reconocido oficialmente y desapareció de informes posteriores. Las armas sónicas modernas, como las utilizadas para el control de masas o la dispersión de disturbios, dependen de sonidos agudos y no se acercan al efecto incapacitante descrito en 1944. Ningún sistema conocido hoy en día puede paralizar a un objetivo sin contacto, sin dolor y sin dejar rastro. El silencio que rodea al Project Schallbruch es revelador.
No han sobrevivido planos. Ningún investigador habló públicamente, y las pocas referencias que existen parecen desvanecerse tan rápido como aparecen. Si los nazis desarrollaron un arma que pudiera apagar el sistema nervioso humano utilizando solo vibraciones, representaría una de las intersecciones más aterradoras de la física y la biología jamás concebidas. Una máquina que no deja cicatrices, ni humo ni sonido, pero que incapacita a sus víctimas en segundos, no es solo un avance tecnológico, es una amenaza para la idea misma de autonomía. Top 5. La aeronave de forma cambiante. La aeronave de forma cambiante. En diciembre de 1944, los operadores de radar estacionados a lo largo de la frontera francesa informaron de un objeto que se movía en ángulos imposibles a través de una densa niebla. Cambiaba de forma en pleno vuelo, pasando de un contorno triangular a una silueta estrecha, antes de desaparecer por completo de la pantalla del radar. Los pilotos enviados a interceptarlo describieron una nave silenciosa y reflectante que parecía brillar y pulsar mientras se movía, distorsionando el aire a su alrededor. Lo que encontraron no era un reactor ni un globo. Según archivos de posguerra recuperados de Messerschmitt AG, podría haber sido un prototipo del Project Silberspiegel, Proyecto Espejo de Plata. Esta aeronave no tenía alas en el sentido convencional. En su lugar estaba construida utilizando una serie de placas metálicas flexibles, dispuestas sobre una subestructura gelatinosa compuesta de ferrofluido y polímeros reactivos. Sistemas internos permitían que el cuerpo de la nave cambiara de forma en respuesta a los cambios de velocidad, presión y trayectoria. El propósito no era solo la adaptabilidad aerodinámica, sino la invisibilidad al radar y la distorsión visual. La superficie fue diseñada para curvar y refractar la luz, dándole la apariencia de metal líquido cuando se veía desde abajo. Los memorandos de ingeniería firmados por el Dr. Klaus Berger, un destacado aerodinamista de Messerschmitt, detallaban un sistema de propulsión que utilizaba una turbina magnética interna en lugar de combustible para reactores. Esta turbina estaba conectada a una matriz de bobinas estabilizadoras de campo que creaban sustentación sin combustión, eliminando las estelas de escape y las firmas acústicas. No era solo la forma de la aeronave lo que cambiaba durante el vuelo, su interacción con la gravedad parecía fluctuar también. Según los informes, un prototipo completó 2 vuelos de prueba con éxito antes de desaparecer durante un tercero. No se recuperaron restos. Testigos de un pueblo cercano afirmaron haber visto un destello de luz azulada en el cielo, seguido de un silencio total. El suceso fue calificado como un fallo del sistema, pero nunca se determinó una causa formal. Cuando las fuerzas aliadas llegaron al hangar subterráneo de Augsburgo, donde se había desarrollado la aeronave, encontraron la instalación inundada y minada con explosivos. Solo una sección del fuselaje permanecía intacta, pero su piel exterior se había deteriorado hasta convertirse en una sustancia gelatinosa que desafiaba cualquier análisis. Las muestras fueron tomadas por científicos estadounidenses y enviadas a Wright Field, en Ohio, donde fueron clasificadas como compuestos avanzados no identificables. Nunca se mostraron al público. En la aviación moderna, ninguna nación ha logrado crear una nave capaz de cambiar su forma en vuelos sin flaps o bisagras mecánicas. Los experimentos en ingeniería biomimética continúan, pero nada se compara con las descripciones encontradas en los documentos alemanes originales. Si el Project Silberspiegel alcanzó capacidad operativa, significa que los límites del diseño de aeronaves, e incluso nuestra comprensión de la materia sólida, fueron llevados mucho más allá de los límites de la ciencia aceptada. Un avión que pudiera cambiar de forma en pleno vuelo y evadir la detección no solo redefiniría la guerra, sino que exigiría reescribir todo lo que creíamos saber sobre la aerodinámica. Top 6. La armadura líquida. La armadura líquida. En la primavera de 1945, mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia el centro de Alemania, un oscuro laboratorio de materiales cerca de la ciudad de Blankenberg fue evacuado apresuradamente. En su interior, ingenieros bajo la jurisdicción de la CSS habían estado probando una forma revolucionaria de protección personal.
una armadura que fluía como el agua pero se solidificaba al impacto. Conocida internamente como Proyecto Haustal o piel de acero, el material representaba una desviación radical de las placas metálicas y los compuestos rígidos. Fue descrito en un memorando recuperado como una membrana fluida reactiva capaz de conversión de choque. Relatos de prisioneros checos obligados a limpiar el laboratorio informaron que los guardias, vistiendo uniformes experimentales negros con brillos gris oscuros satinados, realizaban extraños simulacros de movimiento dentro de cámaras de impacto. Al ser golpeados por balas de goma o pesos pesados, los trajes emitían una vibración aguda y luego regresaban a su estado fluido en segundos. La superficie brillaba como el aceite, pero cuando se probaba bajo presión, resistía la penetración con una eficiencia que rivalizaba con el acero. Un informe de campo de las SS destacó la deflexión exitosa de proyectiles de pequeño calibre a corta distancia sin lesiones para el usuario. Un informe de análisis químico, aunque limitado, indicaba que el material se basaba en una suspensión de nanopartículas magnéticas dentro de un fluido dilatante no newtoniano. Al ser golpeado por un objeto a alta velocidad, los campos magnéticos dentro del fluido se alineaban instantáneamente, haciendo que se solidificara momentáneamente y dispersara la energía cinética por toda la superficie. Una vez que cesaba el impacto, las partículas volvían a un estado desordenado, permitiendo que el fluido volviera a ser flexible. Cuando las tropas aliadas llegaron a la instalación, solo encontraron tanques vacíos y un único guante blindado fusionado a una pared del laboratorio. Según un resumen clasificado de la OSK de agosto de 1945, el compuesto activo de la armadura se había degradado durante el almacenamiento y los intentos de reproducirlo fallaron debido a un comportamiento coloidal inestable en las adiciones postsintéticas. Nunca se recuperó un traje completo. Durante décadas, el concepto de armadura fluida se consideró teórico, hasta que en 2006, investigadores de defensa británicos anunciaron el desarrollo de un tejido dilatante diseñado para mejorar los chalecos de Kevlar. La comunidad científica lo aclamó como algo revolucionario. Sin embargo, los principios detrás de él, e incluso los materiales utilizados, guardaban similitudes asombrosas con las notas olvidadas del proyecto Hausdol. ¿Por qué tardó la ciencia moderna 6 décadas en redescubrir públicamente algo que parecía existir en los últimos días de la Alemania nazi? ¿Por qué los únicos documentos supervivientes fueron enterrados en archivos suprimidos? ¿Y por qué ninguna nación intentó desarrollar esto más a fondo hasta el siglo XXI? Si la armadura líquida fue real, entonces la idea misma de vulnerabilidad en el campo de batalla podría haber terminado antes de que comenzara la Guerra Fría. Un traje que fluyera como la piel pero se endureciera como el acero no es simplemente avanzado. Raya en la ciencia ficción, a menos que, por supuesto, nunca fuera ficción en absoluto. Top 7. El amplificador de pensamiento. El amplificador de pensamiento. En marzo de 1945, dentro de un anexo de investigación neurológica remoto oculto en los Alpes austriacos, científicos nazis bajo la autoridad de la Anne Nerve lanzaron la fase final de un proyecto con el nombre en clave Gedankenträger, portador de pensamientos. El objetivo no era observar la mente, sino potenciarla. En el centro del proyecto se encontraba un dispositivo similar a un casco construido con filamentos de plata entrelazados, lentes de cuarzo y anillos de inducción de cobre. Su carcasa exterior estaba recubierta con capas de mica y vidrio aislante, mientras que la estructura interna estaba tachonada con cristales amplificadores dispuestos en una matriz diseñada para reflejar las vías neuronales. Fragmentos recuperados de notas de ingeniería de las SS sugieren que el casco fue diseñado para recibir, amplificar y transmitir impulsos neuronales a través de una serie de campos magnéticos oscilantes. Las pruebas iniciales con voluntarios registraron no solo picos en la actividad de las ondas cerebrales, sino también perturbaciones en los equipos magnéticos cercanos y movimientos sutiles de pequeños objetos metálicos en las mesas de observación. El ingeniero jefe describió un incidente en el que un sujeto de prueba entró en un estado emocional intenso,
tras lo cual la aguja de una brújula en el otro lado de la habitación comenzó a girar descontroladamente durante varios minutos. Otros registros documentaron efectos secundarios erráticos. Los sujetos experimentaron alucinaciones vívidas, ritmos cardíacos alterados y, en un caso, afasia temporal seguida de un estallido de recuerdos de información nunca proporcionada, similar a la telepatía. Un memorando hacía referencia a la recuperación de memoria no local, un fenómeno en el que el sujeto describía eventos personales de la vida de otros individuos dentro de la sala de pruebas, con detalles verificables. Aunque no se hicieron afirmaciones explícitas de lectura mental, las implicaciones resultaron profundamente inquietantes para los involucrados. El experimento final se interrumpió abruptamente tras la muerte repentina de un sujeto de prueba que sufrió una hemorragia cerebral masiva durante una fase de transmisión de alta intensidad. En 24 horas, la instalación fue evacuada, el equipo sellado en cajas de acero y el proyecto borrado de todos los registros formales. Las cajas nunca fueron recuperadas. Ninguno de los componentes restantes del casco se hizo público. Años después, en 1967, apareció una foto en una revista técnica de la Alemania Oriental, ya desaparecida, que mostraba un dispositivo en forma de casco casi idéntico al prototipo del Gedankentrager, etiquetado erróneamente como un antiguo aparato de terapia de electrochoque. La foto fue eliminada de las reimpresiones posteriores y el autor no volvió a ser visto en los círculos académicos. En la neurociencia moderna, las interfaces cerebro-computadora han avanzado rápidamente, pero ninguna afirma tener la capacidad de ampliar la cognición o proyectar el pensamiento externamente. La mayoría requiere implantes invasivos o una interpretación limitada de señales. Pero el Project Gedankentrager describía algo completamente diferente: un bucle de retroalimentación entre la conciencia y la máquina, sin mediación del lenguaje o el músculo, sugiriendo que el pensamiento por sí solo podría afectar al mundo físico bajo las condiciones adecuadas. Si el amplificador de pensamiento existió y funcionó, aunque fuera parcialmente como se afirma, entonces el potencial humano podría haber rozado ya los límites de algo más allá de la cognición, algo que asustó incluso a quienes lo crearon. Un dispositivo que no solo registra el pensamiento, sino que lo empodera, podría volver irrelevante cualquier arma, cualquier código, cualquier muro. Top 8. La piel de ocultación por radar. La piel de ocultación por radar. En los últimos días de la guerra, mientras los bombarderos aliados hacían llover fuego sobre los sectores industriales de toda Alemania, ocurrió una pequeña prueba de vuelo cerca del mar Báltico que nunca llegó a los registros militares. Según un informe de radar británico desclasificado con fecha de abril de 1945, un objeto no identificado lanzado desde un aeródromo experimental en Peenemünde desapareció de la detección solo unos momentos después del despegue. La aeronave permaneció visible para los observadores en tierra, moviéndose silenciosamente hacia la cubierta de nubes, pero todas las estaciones de radar de la zona registraron una ausencia total de ecos. El incidente fue descartado como un fallo del equipo, pero dentro de los archivos de la Luftwaffe se vinculó a una iniciativa de ingeniería secreta, Project Nebelhaut o Proyecto Piel de Niebla. En el corazón de este proyecto se encontraba un material de superficie revolucionario diseñado para absorber y dispersar ondas electromagnéticas. El revestimiento estaba compuesto por un polímero infundido con carbono mezclado con partículas de hierro a nanoescala, estructurado en un patrón geométrico preciso a través de la piel del avión. En lugar de reflejar las señales de radar como las superficies convencionales, la piel de niebla las absorbía y convertía la energía en una disipación térmica inofensiva, dejando a la nave virtualmente invisible para los sistemas de detección. Los ingenieros de pruebas alemanes desarrollaron un método de capas que integraba estos compuestos directamente en la línea de molde exterior de la aeronave. Según una hoja técnica recuperada décadas más tarde en una colección privada, el material podía cargarse eléctricamente para ajustar su índice de refracción en tiempo real. Esta característica permitía a la aeronave adaptarse no solo a diversas frecuencias de radar, sino también a condiciones ambientales como la humedad y la temperatura,
manteniendo una visibilidad cercana a cero en múltiples bandas de detección. El proyecto alcanzó las pruebas operativas solo una vez antes de que la instalación fuera invadida por las fuerzas soviéticas en avance. Los prototipos y los ingenieros fueron evacuados bajo órdenes de la División Científica de las SS. Cuando las fuerzas aliadas llegaron finalmente, encontraron los hangares quemados, las cámaras de prueba inundadas y ningún rastro de la piel de niebla ni del avión que cubría. Tras la guerra, los equipos de inteligencia militar estadounidenses informaron de un aumento dramático en la investigación con fondos reservados sobre la evasión del radar. Memorandos internos de principios de la década de 1950 hacían referencia a materiales electromagnéticos heredados de los teatros orientales, sin más aclaraciones. Cuando el F-117 Nighthawk fue presentado en la década de 1980, fue aclamado como una maravilla del sigilo moderno, pero los principios fundamentales guardaban un parecido inquietante con los materiales descritos en el Project Nebelhaut. Nadie los ha vinculado nunca públicamente. Nadie ha explicado por qué la Alemania nazi tenía la base teórica para la invisibilidad al radar décadas antes que nadie. Si la piel de ocultación por radar realmente funcionó, entonces las fronteras entre la guerra visible e invisible fueron vulneradas hace mucho tiempo y vueltas a enterrar bajo un muro de secretismo. Un revestimiento que borra un objeto del espectro electromagnético no solo protege a las máquinas, borra la responsabilidad, desvanece la historia y convierte la verdad en sombra. Top 9. La bomba dirigida por ADN. La bomba dirigida por ADN. En el invierno de 1945, cuando el colapso del Reich se hizo inevitable, un transporte de mensajería que partía de un centro de investigación biomédica cerca de Poznan fue interceptado por combatientes de la resistencia. Dentro de uno de los maletines blindados había un cuaderno encuadernado en cuero con la etiqueta Project Blutzeiger, que significa Proyecto Puntero de Sangre. A diferencia de otros programas de armamento nazis, este no tenía conexión con tanques, aviones o artillería. En su lugar, se centraba en un arma diseñada no para destruir edificios, sino para identificar y eliminar a individuos basándose únicamente en su código genético. Los documentos recuperados describían un proyecto bajo la División de Eugenesia de las SS, en colaboración con un equipo de biólogos moleculares reclutados en universidades alemanas. El concepto era tan radical como aterrador: un sistema de entrega biológica que podría liberar un agente viral dirigido, diseñado para unirse a marcadores genéticos específicos encontrados en ciertas poblaciones. El patógeno permanecería inerte en la población general, activándose solo cuando encontrara una secuencia de ADN particular. Dentro del cuaderno había tablas que detallaban distribuciones de frecuencia alélica, polimorfismos genéticos y grupos de marcadores de proteínas, todos vinculados a identificadores étnicos según las teorías raciales nazis. El arma fue diseñada para funcionar como un aerosol de acción retardada. Una vez dispersada, la carga biológica flotaría silenciosamente por el aire, infectando a todos a su paso, pero activando los síntomas solo en aquellos que portaran la secuencia objetivo. El objetivo no era el exterminio masivo, sino el genocidio quirúrgico. La ciencia detrás de tal arma estaba mucho más allá del alcance de la tecnología de la época. Sin embargo, elementos de la teoría se asemejan ahora a los principios básicos de la terapia génica moderna y el direccionamiento mediante CRISPR. En la década de 2000, los genetistas reconocieron que era, al menos teóricamente, posible diseñar tratamientos o armas que actúen de manera selectiva basándose en rasgos heredados. Las implicaciones de esta investigación de hace décadas son imposibles de ignorar. Nunca se recuperó ningún prototipo de la bomba dirigida por ADN. Los investigadores asignados al programa desaparecieron en las últimas semanas de la guerra. Algunos sospechan que fueron capturados por las fuerzas soviéticas, mientras que otros creen que fueron reubicados en América del Sur bajo identidades falsas. La existencia del Project Blutzeiger no se mencionó en los juicios de Nuremberg, ni en ninguna documentación oficial aliada, pero el cuaderno, que ahora se encuentra en un archivo privado,
Ha sido verificado como auténtico mediante análisis de escritura y referencias cruzadas internas con personal nazi conocido. Si la bomba dirigida por ADN alguna vez progresó más allá de la teoría, representa la aplicación de la ciencia más moralmente obscena de la historia registrada, un arma diseñada no solo para matar, sino para decidir quién merece vivir basándose en códigos invisibles escritos en sus células. La aterradora verdad es que tal arma pudo haber estado más cerca de completarse de lo que el mundo jamás supo. Y tal vez por eso se ha suprimido su recuerdo. No porque fallara, sino porque tuvo éxito. Top 10. El tren sumergible subterráneo. El tren sumergible subterráneo. En los últimos y caóticos meses de la guerra, bajo el accidentado terreno de las montañas del Búho en el suroeste de Polonia, el reconocimiento aliado descubrió indicios de una vasta red de construcción subterránea conocida como Proyecto Rice, Proyecto Gigante. La mayoría asumió que se trataba de un refugio antiaéreo o un depósito de armas. Pero enterrada a más profundidad que cualquier instalación conocida había túneles curvos revestidos no con hormigón, sino con un compuesto cerámico liso entrelazado con bobinas de cobre y relés electromagnéticos. Según un informe de campo de la OSS suprimido, fechado en mayo de 1945, esta infraestructura oculta no fue construida para humanos a pie. Fue diseñada para un vehículo que se movía sin ruedas, sin raíles y sin sonido. Los planos alemanes descubiertos en una bóveda sellada bajo un centro logístico cercano de las SS se referían a este programa como Project Unterstrombahn, raíl de subcorriente. En el centro del proyecto se encontraba una cápsula de transporte experimental parecida a un torpedo, construida para deslizarse a través de un túnel sellado al vacío mediante aceleración magnética lineal. El objetivo era crear un sistema de tránsito subterráneo de alta velocidad, capaz de conectar instalaciones nazis clave en toda Europa en minutos, no en horas. El sistema no requería propulsión externa. En su lugar, una red electromagnética impulsada por pulsos a lo largo de las paredes del túnel propulsaba la cápsula hacia adelante en condiciones de resistencia casi nula. A diferencia de los trenes tradicionales, la cápsula no tenía ruedas. Flotaba dentro del tubo mediante levitación magnética, con suspensiones amortiguadoras de impactos hechas de un gel viscoelástico desconocido. Los esquemas incluían detalles de cámaras de regulación de la presión del aire, frenos electromagnéticos y un sistema para evacuar el aire del túnel antes de cada lanzamiento, minimizando la resistencia y maximizando la velocidad. Nunca se recuperó ningún prototipo a escala real, pero la inteligencia aliada fotografió pruebas de cápsulas incompletas y segmentos de anillos magnéticos antes de que fueran confiscados. Un memorando interno de la inteligencia británica de 1946 describió el sistema como impráctico, aunque inquietantemente visionario, y recomendó que los materiales fueran suprimidos para evitar alimentar las narrativas de conspiración de la posguerra. Décadas más tarde, los ingenieros que trabajaban en sistemas modernos de trenes de vacío como el Hyperloop propusieron una mecánica casi idéntica: propulsión electromagnética, túneles sin aire y viajes subsónicos. Pero donde esos proyectos modernos siguen en fase de desarrollo temprano, la versión nazi parecía peligrosamente cerca de ejecutarse en la década de 1940. Secciones del complejo de las montañas del Búho siguen restringidas hoy en día, cercadas bajo la apariencia de protección ambiental e inestabilidad geológica. Los intentos de perforar o excavar a mayor profundidad han sido denegados repetidamente por las autoridades locales. Si el tren sumergible subterráneo fue real, implicaría que el Tercer Reich no solo había teorizado, sino que había comenzado a construir un sistema de transporte que podría superar a cualquier cosa que exista incluso ahora. Un proyecto así requeriría inmensos recursos, secreto y previsión, lo que sugiere que no estaba destinado al esfuerzo bélico, sino a algo posterior. Un mundo reconstruido bajo tierra, conectado por túneles silenciosos y movimientos imposibles de rastrear, sigue siendo una fantasía hoy en día. Pero en 1945 pudo haber rozado brevemente el borde de la realidad antes de ser enterrado bajo la roca, los escombros y el miedo.
Estas 10 invenciones no fueron curiosidades dispersas, nacidas de un régimen desesperado. Revelan un patrón, una constelación de avances que desafiaron la ciencia de su tiempo y, en algunos casos, todavía desafían la nuestra. Dispositivos que doblaron la gravedad, silenciaron el sistema nervioso, protegieron aeronaves del radar e incluso buscaron atacar a individuos basándose únicamente en los códigos invisibles de su ADN. Cuanto más profundamente miramos, más claro resulta que estos no eran proyectos aislados, sino parte de un salto tecnológico coherente que surgió, brevemente, y luego desapareció sin dejar rastro. Esta desaparición no fue accidental. Cada proyecto terminó en destrucción, desaparición o un silencio inexplicable. Los laboratorios fueron quemados, los registros sellados y los científicos se esfumaron. Lo que queda son fragmentos, memorandos dispersos, patentes desaparecidas, testimonios de testigos oculares suprimidos o desacreditados. Y detrás de cada uno de ellos se alza la sombra de un mundo de posguerra, que heredó sus planos pero se negó a reconocer sus orígenes. Lo que vemos tras de esto no es solo pérdida, es control. Los gobiernos que se apresuraron a recuperar este conocimiento bajo operaciones como Paperclip y Alsos no hicieron públicos estos descubrimientos. En su lugar desaparecieron en presupuestos opacos, proyectos clasificados e investigaciones de defensa privada. Las ideas más radicales nunca se llevaron al mercado, nunca se discutieron en revistas académicas, nunca se debatieron en la ciencia pública. Fueron silenciadas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estas tecnologías amenazaban algo más que el equilibrio militar? Amenazaban los monopolios energéticos, las ortodoxias médicas y las fronteras filosóficas de lo que significa ser humano. Un motor que funciona en frío, un tren que flota en el vacío, una armadura que responde como tejido vivo. Cada uno de ellos reescribe reglas fundamentales. Y reescribir las reglas es peligroso para aquellos que se benefician de las antiguas. El coste de esta supresión no es solo histórico, es generacional. Cada año que estos descubrimientos permanecen enterrados es un año que perdemos ante el estancamiento, ante sistemas que favorecen el secreto sobre el progreso. ¿En qué tipo de mundo podríamos vivir hoy si estas invenciones se hubieran estudiado, desarrollado y compartido? Un mundo con transporte silencioso bajo las ciudades, con una defensa sin guerra, con una energía que no daña a nadie y no cuesta nada. Un mundo donde los límites que aceptamos ahora habrían sido irrelevantes entonces. Sin embargo, la desaparición de estos proyectos nos dice algo más. Nos dice que algunos futuros son tan peligrosos que son eliminados antes de que puedan echar raíces, no porque fallaran, sino porque funcionaron demasiado bien. La cuestión no es si estas invenciones existieron. Hay pruebas suficientes que sugieren que lo hicieron. La verdadera pregunta es por qué, décadas después, no se permite a nadie hablar de ellas sin ser ridiculizado, silenciado o desaparecido. Porque tal vez el futuro llegó una vez, y tal vez alguien decidió que el resto de nosotros no lo merecíamos. Si estos relatos de historia suprimida han cambiado la forma en que percibes el pasado tecnológico, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a descubrir los secretos que intentaron enterrar. Ayúdanos a cultivar una visión más clara del futuro. La próxima bóveda de conocimiento oculto se abrirá pronto.